La temporada de frío tiene una duración aproximadamente de 4 meses y termina a mediados de marzo. En esta temporada estamos propensos a enfermedades de las vías respiratorias y podemos contraer gripa, influenza o alguna otra enfermedad. Dentro de los grupos que son más susceptibles a enfermarse se encuentran los niños menores de 5 años y las personas de más de 65 años. Las autoridades de salud recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire fría. Si va a salir de un lugar calientito, cubra su boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Abríguese bien, utilice gorro, guantes, bufanda y algún otro accesorio que le proporcione calor. Consuma gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas del cuerpo. Es importante que ante esta temporada de bajas temperaturas nos adaptemos a las nuevas condiciones. En el caso de las personas mayores de edad, los problemas se agudizan porque disminuyen múltiples sistemas que se encargan de mantener la temperatura corporal. Entre ellos está la disminución de masa muscular, que es la encargada de producir calor, las enfermedades preexistentes, por ejemplo de la glándula tiroides, que se encarga de regular la temperatura, lesiones cerebrales, la disminución de la percepción de la temperatura por disminución por atrofia de nervios, etc. La vacunación es una manera de enfrentar esta temporada de frío. Las vacunas pueden proteger contra los virus que aumentan durante la circulación cuando hay bajas temperaturas. La vacuna antigripal contra el COVID son proporcionadas por los servicios de salud de Veracruz. Durante esta temporada también se ocupa calefacción. Esta debe ser adecuada. Al adulto mayor le cuesta más autorregular la temperatura corporal. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de calefacción que se va a usar dentro del hogar. No ocupe estufas de leña, carbón o petróleo, ya que esto, en lugar de ayudar, podría provocarles problemas mayores. A continuación, en Soluciones, hablaremos de cuidados de personas mayores en temporada de frío. Qué gusto saludarle a través de la señal de TV+. Este es su casa, Radio y Televisión de Veracruz. Y bueno, intentando abonar justamente con estos temas tan valiosos. Hoy la propuesta, ya lo escuchó usted, cuidados de personas mayores en esta temporada invernal. Y nosotros siempre recurrimos a los expertos. Es por eso que hemos decidido invitar en esta ocasión a una aliada de Radio y Televisión de Veracruz. Y nos referimos a nuestra querida amiga geriatra, la doctora Rita Margarita García López. Rita, bienvenida. Hola, Maru, mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias por poderte dar un tiempo y desde tu experiencia, todos estos años que llevas justamente al servicio público, al servicio de los adultos mayores, bueno, pues poder orientar un poco a la población que nos está siguiendo también a través de TV+, en el 26.1 de señal abierta y a través de las distintas plataformas digitales, específicamente por Facebook, nos están siguiendo por TV+. Y la invitación es para que hagamos un ejercicio de retroalimentación a través de nuestras líneas telefónicas, el 2288-423500, y recuerde que también tenemos disponible el 2283-095810. Ahí podemos resolver sus dudas. Rita, pues ya se acerca el invierno, ya lo tenemos abriendo prácticamente la puerta y a veces no visibilizamos que hay una población un poco más vulnerable. Ya lo decían en la cápsula, desde luego los pequeñitos, pero hay una población importante de adultos mayores que están o deberían estar a nuestro cuidado. Fíjate que sí, Maru, ya estamos en época invernal. Yo ahorita venía diciendo, qué frío siento, y llegué y me desabrigué toda. Eso, desabrigué toda, y lo comento porque no es tan fácil. A veces en el día tenemos todos los climas, y eso es bien importante, que tenemos todos los climas y decimos, ya tengo frío, me cubro, tengo calor, me descubro. ¿Qué tan importante es eso? Y dices de experiencia, pues yo quisiera que sí, casi 30 años trabajando con personas adultas mayores. Uh-huh. Y algo que comentaste y que me gustó cómo lo abordaron en la cápsula, donde dicen personas vulnerables, las personas mayores. Yo diría que, como bien lo comentaron, personas mayormente susceptibles precisamente a sufrir ciertos problemas. Se habló del abrigarse. ¿Qué tan importante es abrigarse, Maru?
efectivamente va cambiando, pudiéramos llamarle de alguna manera nuestro termostato, por muchos cambios de la piel, por muchas cosas va cambiando, y tenemos esa situación, las personas mayores conforme van creciendo, que ya no se regula la temperatura igual. Okay. Entonces, qué importante es eso del abrigarse, pero también qué importante es el desabrigarse. ¿Habías pensado en eso? No había hecho esa reflexión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habíamos? Porque las personas mayores a veces, tenemos varios grupos de personas mayores. Unos que a lo mejor están en cama porque tienen ciertas patologías, otros que están totalmente activos y entonces ellos ya no conservan tanto la temperatura. ¿Y qué va a suceder? Que al desabrigarlos podemos o enfriarlos o al abrigarlos demasiado podemos perder precisamente esa temperatura corporal. Hablábamos ahorita de los contagios. ¿Qué tan importante? Decimos, bueno, hay que proteger a la persona adulta mayor, pero ¿qué sucede con el entorno? ¿Nosotros nos protegemos para proteger a las personas mayores? Normalmente no lo hacemos. Normalmente no lo hacemos. No. Tratamos o trata la persona adulta mayor de protegerse, pero ¿qué tanto nosotros nos los protegemos? Uno, el hacinamiento. Si hablamos del hacinamiento, vamos a pensar que a veces hay personas mayores que incluso están recuperándose de algún padecimiento y todos llegamos a verlos. ¿Y saben cuántas bacterias llevamos ahí? Los contagios precisamente en estas personas mayores son sumamente importantes. ¿Por qué? A veces tenemos la habitación tan cerrada que no tenemos esa ventilación y al no tener la ventilación, bueno, pues entonces la persona adulta mayor va a sufrir varios padecimientos por eso. Entonces evitemos es una invitación, Maru, a que evitemos ese hacinamiento, a mantener los espacios abiertos, pero no con corrientes de aire. Fíjense la diferencia, no con corrientes de aire. ¿Se acuerdan que en la época de COVID hablamos mucho del lavado de manos? El lavado de manos, el uso del cubrebocas. Y bueno, creo que ahorita ya lo olvidamos. Eso fue algo que aprendimos a lavarnos las manos, pero fue algo que debimos haber hecho todo el tiempo. Claro. Haberlo hecho todo el tiempo y que debemos permanecer haciéndolo, ¿no? Entonces, el usar pañuelos desechables, ¿qué tan importante? ¿Saben que las bacterias, muchas enfermedades propias de esta época invernal, como una gripe normal, un rinovirus, una faringitis o hasta una neumonía, son bacterias que pueden acumularse mucho tiempo en pañuelos que no son desechables. Wow. Y los andamos trayendo por todos lados, ¿no? Y hasta nos los guardamos y traemos, y a veces no me van a creer que hasta los compartimos. Y entonces ahí pueden sobrevivir bacterias o virus que podemos proliferar. Y algo bien importante, a lo mejor dices, bueno, en época invernal, el frío, me abrigo, pero también en ese cuidado y esa higiene que tenemos, también hay que pensar, por ejemplo, en la boca, en los cuidados bucales, en los cuidados del oído en las personas mayores. Muchas veces hay bacterias del oído, de los dientes de las personas mayores, que son bacterias que proliferan y pueden llegar a garganta, a vías respiratorias altas y causarnos muchos problemas. Es de ahí si tocamos el tema, por ejemplo, no es el caso, pero de la neumonía. La neumonía en personas mayores, un 30 o 40% de personas que padecen un cuadro gripal no cuidado a tiempo, puede llegar a ser una neumonía típica o atípica. ¿Por qué atípica, Maru? Porque a veces no hay tos, no hay fiebre. Sin embargo, la persona mayor tenemos que estar muy atenta porque muchas veces está cansada, decaída, y entonces ya puede haber un problema de esos. Y decimos, pues si no tiene tos, no tiene gripa, y puede ser una neumonía. Y todo eso a consecuencia de contagios que nosotros mismos, personas no mayores, podemos llevar a esa persona que está con nosotros en casa. Claro, porque muchas veces podemos pensar que porque están en casa ellos no van a contagiarse. Es que mi mamá no sale, mi papá no sale, no está en contacto con otras personas, pero dejamos de lado o no reconocemos que nosotros los que estamos saliendo, no entrando y saliendo a casa, somos los que podemos llevar. Llevamos y traemos. Exacto. Llevamos y traemos. Sí, tienes toda la razón, Maru. Entonces, aquí la invitación, que independientemente de que las personas mayores se cuiden en esta época invernal, que también nos cuidemos los que no somos mayores y que estamos de alguna manera en contacto con una persona mayor. Eso que comentaste es muy cierto. Dice, están en casa.
Cuando vienen ya las épocas de fríos más fuerte, invernal, viene un fenómeno. Bueno, ahorita van a ver periodos vacacionales, se cierran lugares donde concurre gente a divertirse, a clubes de recreación, y permanecen más tiempo en sus casas, el persona mayor. Y entonces, pues bueno, permanece más tiempo, y nosotros que si estamos trabajando, vamos y traemos algunos contagios para esa persona mayor. Y de ahí vendría otro tema, las caídas. Claro. Se incrementan en época invernal, no solo los problemas de vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Sino que se incrementan también los problemas por caídas, porque está más tiempo en casa, a veces un poquito desesperada, a veces no se hidratan adecuadamente. Y la no hidratación, que ese también es un tema importante, la no hidratación, y me gusta hacer mucho énfasis en esto, porque la no hidratación puede causar trastornos pasajeros, leves, neurodegenerativos, tipo demenciales en personas mayores y solamente por falta de agua. ¿Alguna de estos rasgos que nos pueda sí, claro, llevar a sospechar que está transcurriéndoles a nuestro adulto? Pasa aquí que así como los niños que a veces dicen agua, agua, agua y quieren todo el tiempo agua, y aunque no tengan sed, quieren agua, las personas mayores por lo regular ya no piden tanta agua. Hay varios fenómenos. Uno, en el caso de la mujer, dice la persona mayor, no tomo agua porque no quiero estar yendo al baño. Y entonces no quiero estar yendo al baño y tienden a sentir a lo mejor menos sed y no toman agua. Pero es característico de la persona mayor que tiene menos sed. Entonces, una buena hidratación nos puede favorecer precisamente a esos trastornos no demenciales. Y preguntas, ¿qué características? La persona puede estar incluso hablando, disvariando cosas, diciendo cosas, repitiendo cosas, tipo demenciales, hacer incluso actitudes, acciones que no son las adecuadas en ella y solamente por falta de agua. Entonces, eso es bien importante. Hablemos también de la hidratación en la piel. ¿Sabías que la piel se tiene que hidratar? ¡Wow! Entonces, la piel se tiene que hidratar y a veces no nada más con cremas muy sencillas. A veces yo les digo a las personas mayores, ocupen hasta aceite de almendras dulces si gustan, lo que gusten. Hay cremas específicas para pieles envejecidas. La piel conforme va creciendo, lo estamos comentando, se va adelgazando y va perdiendo, con un poquito que se golpeen, ya se hacen moretones, se deshidrata, entonces por eso tenemos que tomar agua para hidratarse esa piel y aparte emolientes para proteger esa piel. Entonces esos son uno de los cuidados importantes en época invernal que debemos darle a las personas mayores, recopilando un poquito. Abrigarse, pero también saber desabrigarse, ¿sí? Dicen que en capas de cebolla, o sea, si yo me pongo y me abrigo mucho y estoy totalmente abrigada, me lo quito y voy a quedar muy desabrigada. Pero si voy como en capas de cebolla, en países nórdicos se utiliza mucho esto, bueno, voy como regulando mi temperatura. Ahorita me sobra 1, pero quedo abrigada. O me sobran 2, pero quedo abrigada. Entonces, esos serían uno de los primeros puntos que tendríamos que tratar: la hidratación, la buena ventilación, cuidarnos nosotros como personas, quizá acompañantes de personas mayores o que convivimos con ellos, claro, en ese aspecto, para que, bueno, para no llevar ese tipo de bacterias o virus. Actualmente en estas bajas temperaturas, como lo estamos diciendo, el abrigarse y el desabrigarse y evitar esos cambios. Y me gustaría mucho platicar de la vacunación. Claro, que muchas veces como que estamos un poco renuentes a la misma, Sí. Y se nos hace la invitación por distintos medios, incluso van a tocarnos a nuestra casa y nosotros, bueno, pues ahorita no la necesito, no quisiera, pero sí háblanos de qué tan valioso es tener muy claro y reconocer que sí va a tener un impacto positivo. Claro, y son gratuitas, te faltó decir, y son gratuitas y nos cansamos de insistir. Efectivamente, en época hay un esquema de vacunación propio para personas mayores, ¿no? En este momento, como el tema es época invernal, trataremos de las vacunas que se sugieren se apliquen en esta época. ¿Mito o realidad? Mito o realidad de que dice mucha, es que no me cae la vacuna. Me hace daño. Es que me hace daño. Me hace mal. Me la pusieron una vez
y me hizo mucho mal y me enfermé. Es cierto que las vacunas pueden dar reacciones. No es que me enferme, es que pueden dar reacciones. Aquí hay que hablar de personas adultas mayores como personas casos muy particulares. Así como no todos somos altos, chaparros, gordos, delgados, morenos, rubios, también las características de nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico varían mucho de una persona mayor a otra. Es por eso que la invitación siempre será: acudan a su unidad de salud, donde seguramente les van a orientar sobre qué vacuna es la específica para mi persona mayor. Si hablamos de manera general, podemos decir que en esta época la invitación es a la vacuna contra la influenza, lo que es la influenza estacional. ¿Y por qué estacional? Porque los virus van mutando, van cambiando. Los virus de la influenza que tenemos hoy no son los que teníamos el año pasado, ni hace un año, ni hace 2 años, ni cuando tuvimos pandemia COVID, que se combinaron muchos virus. Entonces van mutando. Y las vacunas se van preparando desde que se aplican, se van preparando para el siguiente año. Entonces las que se vienen a ofertar es la vacuna estacional para esta temporada. Entonces, y que ataca ya sea 3, 4 virus, depende si es tetraviral o monoviral. Entonces, esa es la invitación. Vacúnense con la influenza estacional. Antes se decía que si yo era alérgica a la proteína del huevo, no me podía vacunar. Ahora las vacunas están tan preparadas que aún así me puedo vacunar. Pero siempre recuerden, es un caso específico, cada persona somos un caso específico. Entonces tenemos que, como no nos vamos a automedicar, tampoco nos vamos a autoseleccionar nuestra vacuna. Claro. Entonces, pero la invitación general es esa. En la vacuna estacional. ¿Cuándo se pone? Bueno, en el caso de las personas mayores se sugiere a todas las personas mayores, 65 años y más, 60 años y más, y sobre todo si son personas que tienen cierta comorbilidad, como cuáles, diabéticos, hipertensos, a lo mejor es una persona mayor que fue fumadora o es fumadora y tiene un problema crónico degenerativo de un problema pulmonar crónico, un enfisema. Entonces, con más razón, hay que vacunarse. ¿Sí? O bien estoy pasando por un proceso donde mis defensas, mi sistema inmunológico está bajo. Cáncer, cualquier otro tipo de problema. Incluso ahorita hay muchos, este es un tema también que está a lo mejor como vetado, pero que es una realidad. Hay mucha persona adulta mayor con VIH. Wow. Ese es un tema muy interesante. Se habla muy poco de eso. Sí, tenemos datos, o hemos hablado últimamente también en los programas de los casos de cáncer. O sea, sí tenemos como identificado que sí hay mucho caso de cáncer en adultos mayores, ¿no? Sí. Pero el tema del VIH no se habla tanto. No se habla tanto porque sigue siendo que no debiera ser, porque es un tema, es un padecimiento como cualquier otro claro. Y que tiene un tratamiento y que si bien hasta la fecha no es curable, pero que tiene un tratamiento y se puede ir siguiendo. Hay gente que empezó a ser VIH positiva. VIH positiva, no dije que tienen SIDA, dije VIH positivo, que son cosas muy diferentes, ¿no? Positivo y a lo mejor hasta sin síntomas o síntomas escasos, pero que ya llegó a ser persona de 60 años y más. Y que quizá le tocó ya la época en que todos los medicamentos y todo, bueno, pues están manteniendo su salud, ¿sí? Entonces, en todos esos tipos está el sistema inmunológico deprimido y al estar deprimido, bueno, soy más susceptible a otro tipo de padecimientos. Entonces, vacúnense la influenza. ¿Qué pasa con la vacuna del neumococo? Que es otra vacuna que se sugiere en época invernal para personas mayores. En la vacuna del neumococo no es como la de la influenza estacional, que me la pongo hoy y me espero hasta el siguiente año para aplicármela. No, la vacuna del neumococo me la pongo hoy. Acuérdense, cada esquema viene siendo muy específico, pero por lo general es, bueno, pongo mi refuerzo al año y luego a los 5 años. Tiene que tener un esquema para tener la cobertura
para esa bacteria del neumococo, ¿no? Que es el Streptococcus pneumoniae. Pero ¿qué sucede? Que decíamos en un principio, Maru, de las neumonías típicas y atípicas, ¿no? Entonces, a veces decimos, ni sabemos que ya nos dio y tenemos ese problema. Claro. Aquí lo importante es que un cuadro gripal mal manejado, un cuadro gripal donde yo no asistí al médico para ver qué sucede, es un cuadro donde puede agravarse, ser una neumonía muy seria y causar la muerte en la persona mayor, ¿no? Entonces, cerca de un 30, aproximadamente 30-40%, fíjate, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, sí, de que una persona mayor, si tiene enfisema, tiene una enfermedad crónico-degenerativa o tiene algún otro problema con sistema inmunológico bajo y presenta un cuadro gripal no tratado adecuadamente, va a proliferar en una neumonía. Y una neumonía que le puede llevar a la muerte, que por lo tanto, bueno, a la hospitalización, ¿no? Y hablando de hospitalización, Maru, dentro de las neumonías podemos comentar que está la neumonía de la comunidad, que la podemos llamar, la que adquirimos por los familiares que no están teniendo ese cuidado, precaución, que estamos en casa y que dices, pues, ¿cómo me contagié? ¿De dónde me contagié? Ah, bueno, pues ahí aparece. Pero también está el problema de neumonía intrahospitalaria. ¿Qué sucede con la neumonía intrahospitalaria? A veces la persona mayor, que es un adulto mayor, por X padecimiento, se descontroló de su azúcar, se descontroló de la presión, necesita hospitalizarse, se hospitaliza y nos dice el médico, ya la puede llevar a su casa con estos cuidados. ¿Y qué nos dice el familiar? En muchos casos que el familiar ve que todavía hay que hacerle ciertos cuidados y más es una persona que está en cama, ¿qué crees que diga el familiar? Pues que está perfecto para llevarse. No, eso es lo que dice. No, al contrario, el familiar nos ha tocado en los hospitales que dice, no, pero es que todavía veo que tiene como fiebre, veo que tiene esto y veo que todavía no se le regula bien. Quieren que se quede más tiempo en el hospital, que permanezca en el hospital. Pero tampoco eso es algo positivo. Ahí viene la neumonía intrahospitalaria. Entre más tiempo permanezca una persona adulta mayor, y más en esta época invernal, en un hospital, tiene más problemas de contagiarse de un problema intrahospitalario. Claro. Nosocomial, que se llama. Bacterias. Y además, el simple hecho de estar en cama, estar inmóvil y no tener los cuidados adecuados, entonces puede hacer que esas secreciones, que normalmente tenemos secreciones en el organismo, se empiecen a acumular en los bronquios y lleguen a los pulmones. Se acumulen de un lado o del otro lado o ambos pulmones, ¿no? Entonces ahí viene lo grave. Es por eso que la invitación también es que cuando el médico nos diga se puede ir a su casa, pues hay que tener los cuidados en casa, que seguramente va a ser más benéfico para la persona mayor. Claro, definitivamente. Y creo que ahora que mencionas esto, el sistema inmunológico seguramente se va debilitando al estar sin exposición al sol, ¿no? Como dice, sin movimiento, la alimentación también es distinta. O sea, son muchos los factores que intervienen para que efectivamente nuestro adulto mayor, pues lejos de tener una mejoría que nosotros pudiéramos apostar, que porque hay personal médico especializado atendiéndolo, sí, pero hay otros factores que pueden llevarnos hacia el caso contrario. Exacto, Maru, lo que comentas. Quizá la idea del familiar es esa. Bueno, aquí estoy rodeada de médicos, de enfermeras y va a estar mejor. Pero hay factores concomitantes que van a sumar al padecimiento que ya tiene de fondo. Entonces, ahí hay que valorar mucho por algo. A veces dicen, no, pues es que ya no me lo quieren tener en el hospital. No es que no se quiera tener en el hospital, es que los riesgos son bastantes, ¿no? Entonces, y hace rato comentábamos también de la calefacción. En muchos lugares todavía se calientan las personas, hacen sus hogueras, sus fogatitas, el carbón. Hay que hablar también de las intoxicaciones. Esto es muy común en época invernal. Hay que tener cuidado que si le pongo una manta eléctrica, por ejemplo,
a algún familiar para que esté más calentito en época invernal, lo puedo deshidratar, ¿eh? Lo puedo deshidratar. Y esto que creo que es muy valioso, y invitaremos al público a que tome especialmente nota de estas recomendaciones que nos vas a hacer, y también de la alimentación. Más adelante también hablaremos de la depresión estacional, pero si te parece, Rita, haremos una pequeña pausa promocional y volvemos de inmediato retomando el tema que hoy les compartimos, cuidados de personas mayores en esta temporada invernal. Y la invitación es que se mantenga en contacto con nosotros a través del 2288-423500 y el 2283-095810, que son nuestras líneas para todos sus comentarios. Volvemos con más. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, noviembre y diciembre se incrementa en un 12% el número de casos con enfermedades respiratorias y se incrementa para los meses de enero y febrero en un 40%. Lo más importante es acudir al médico, no automedicarse. La automedicación provocará resistencia a los medicamentos, lo cual puede agravar el padecimiento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos platicando de cuidados de personas mayores en temporada de frío. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de Soluciones a través de la señal de TV+. Y bueno, ya escuchó usted el tema y nuestra invitada, desde luego, la geriatra, la doctora Rita García López, que bueno, pues es, como he dicho, una aliada de Radio y Televisión de Veracruz y siempre intenta hacer un espacio en su agenda para compartirnos toda esta información tan valiosa y tan importante. Gracias a quienes se están comunicando con nosotros. La licenciada Maura Rodríguez dice: gracias por los consejos de la doctora Rita, y saludos cariñosos también para ella. Muchos saludos, gracias. Gracias, Maura. Gracias por comunicarse y mantenerse en contacto con nosotros. Y bueno, Rita, hace unos instantes antes de irnos al corte nos hablabas de también el efecto colateral o el daño colateral que puede causar el que usemos algunas otras herramientas para mantenernos con cierta temperatura, como puede ser una manta eléctrica o como puede ser un fogón. También nos puede llevar a una deshidratación. Sí, una calefacción. La calefacción en sí, de por sí, es algo que deshidrata mucho la piel, reseca mucho las vías respiratorias. Entonces hay que tenerlo con mucha precaución, mucha cautela en todos y más en las personas mayores. Y hablando del fogón, del humo, genera muchas intoxicaciones. Aparte de las quemaduras, que pueden ser importantes, las quemaduras, las intoxicaciones por dióxido de carbono. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, no dormirnos con los instrumentos o los auxiliares para calentarnos puestos, ¿no? Entonces en eso mucha precaución. Ahora, creo que siempre es importante poner atención especialmente en los alimentos. ¿Qué estamos llevando a nuestro organismo? ¿Cómo estamos intentando mantener el sistema inmunológico pues bien para que podamos tener una respuesta positiva? ¿Qué pasa con la alimentación? Sí, la alimentación, como en todos los seres humanos, es básica para que nuestro organismo funcione de la mejor manera. En el caso de las personas mayores, si queremos generalizar, hacer como que un balance, tiene que ser, válgase la redundancia, balanceada, pero rica en fibra y rica en nutrientes. ¿Has oído hablar de la dieta mediterránea?
Poco la adoptamos. Y poco la adoptamos. La dieta mediterránea, que pudiera ser la idónea para muchos grupos de población, en el caso de las personas mayores sería mucho más, que es rica precisamente en frutas, verduras, líquidos, carnes blancas de preferencia, pescado, el pescado. ¿Y por qué? Porque, bueno, necesita nuestro organismo más nutrientes, antioxidantes, para poder funcionar adecuadamente. Hemos de platicar que conforme vamos creciendo, muchas funciones de nuestro organismo van decayendo. Eso es normal. No quiere decir que nos estamos enfermando, pero es normal. El riñón empieza a funcionar un poquito menos adecuadamente, el hígado, pero es normal. Entonces, mantener una alimentación balanceada e incluir alimentos ricos en fibra y antioxidantes, bueno, definitivamente es importante. A mí me gustaría hablar de la importancia de esa alimentación en las fiestas que se nos avecinan, en las fiestas decembrinas. Son muchas, empezamos incluso antes de las posadas, Rita, ya tenemos invitaciones familiares o con nuestras amistades. Hay que vernos, hay que reunirnos, pero también puede llegar a ser un factor de riesgo todo esto que consumimos previo a las fiestas decembrinas. Sí, efectivamente, y yo lo platico mucho en los grupos que manejamos, que el pre, la Navidad y el post, empezamos creo que desde Día de Muertos, y ahí nos seguimos, noviembre, diciembre, enero, y no sé si vamos a acabar con la rosca o con cuál, que son tradiciones muy bonitas que debemos conservar, pero que debemos cuidar esa alimentación, y sobre todo en las personas mayores. ¿Por qué? Porque si nos vamos a pensar y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? La señora de la casa o quien sea, ya sea que lo haga, lo encargue, voy a hacer, ¿qué se te antoja lo tradicional? El pavo, la pierna, el lomo, bueno, lo que sea. Pero tenemos que pensar que bacalao, que tiene bastante sal, tenemos que pensar que las personas mayores, en primera, tienen sus gustos. Y a veces no los consideramos y no los tomamos en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ser incluyentes en que al decidir qué voy a comer en estas fiestas decembrinas o en Navidad, bueno, ¿qué vamos a comer todos? ¿Qué podemos comer? ¿Qué es saludable? ¿Y qué le gusta a esa persona mayor? A lo mejor la persona mayor ya no tiene los dientes tan adecuadamente. Claro. Y no puede masticar de la misma forma que otro. Hay que recordar también que así como van mermando ciertas cosas, bueno, pues esas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, bueno, pues son algo importante que considerar, que necesitaríamos aquí, por ejemplo, el bacalao, pues que sea algo con menos sal, que sus piezas dentales a lo mejor ya no están completas, o que tengo prótesis, pero que no puedo masticar de la misma manera, y que hago el intento por estar con la familia, pero también mi digestión ya es lenta. Mi digestión también ya viene siendo lenta, y el ritmo intestinal también. Y si no considero esto en una persona mayor, bueno, pues entonces no estoy siendo incluyente. Entonces, eso sería primero. Antes que ver qué cosa es lo nutritivo que voy a necesitar, bueno, ¿qué puede esa persona mayor que está en casa también comer? Entonces, hay que cuidar el tamaño de las porciones. Ya las personas mayores se tiene que cuidar el tamaño de la porción. Ya no es lo mismo que va a comer un joven. Entonces, el tamaño de la porción, la cantidad de alcohol. ¿Voy a brindar? Sí, voy a brindar, pero tengo que cuidar el tamaño de esa porción. Entonces, las raciones es muy importante por lo que comentábamos, Maru. El tránsito intestinal y el ritmo intestinal ya no es el mismo. Entonces, tenemos que ver. Pero algo más importante, por ejemplo, hay algo que influye mucho en esa alimentación y esa dieta mediterránea, en que si consideramos que comimos ahorita porque es esta fiesta en exceso, bueno, voy a suplir con días que no son tan en exceso. Entonces me voy a llevar, no empiezo desde muertos y me sigo todo diciembre todos los días igual. Todos los días. No. Entonces los días que como más voy a alternarlos con días de menos ingesta en ese tipo de alimentos. Oye, y seguro alguien, Rita, te va a preguntar, Rita, pero es que a mí me invitan a fiesta todos los días. Sí se da el caso. Cuando me invitan a fiesta todos los días, y yo les digo a las personas que tengo la oportunidad de platicar con ellas y mis pacientes, les digo, cuando es convivio, vayan y háganlo,
Pero de lo que veo del convivio, yo tengo que reeducar hábitos. ¿Y qué es reeducar hábitos? No es una dieta. Dieta es todo lo que comemos. Y una dieta de restricciones, a veces cuando por algún padecimiento tengo que restringir cosas. Sí, no debes comer No debo comer lo específicamente. específico. Y en este caso, si yo reeduco hábitos, que es la invitación a reeducar hábitos, de todo el abanico de posibilidades que veo, puedo seleccionar qué sí voy a comer y qué porción voy a comer. Entonces, ¿pero qué sucede? No selecciono, sino digo, si hay de todo, ¿qué crees que hacen, Maru? Quiero todo. Quiero todo. Quiero probar todo. Quiero de todo. Y además, no me mido en la porción, sino que ahí está la disposición, pues me sirvo hasta que ya no puedo. Hay algo importante, que jamás debemos levantarnos, ninguna persona, y sobre todo las personas mayores, menos. Eso puede ser un dato hasta de riesgo de infarto al miocardio, que no me debo levantar de una mesa en sentirme plena, de decir, ay, ya comí, ya no puedo ni respirar. Ahora sí me siento satisfecho. Porque tal vez, satisfecho. Sí, eso no lo debemos hacer. Creo que es una mala asociación que tenemos de que hasta que no sienta la comida hasta acá, quiere decir que estoy satisfecho. Y en realidad no, porque ya nos han dicho también muchos nutriólogos que a veces ni siquiera es saciedad, o sea, ni siquiera es ya hambre, es o sed, o que estoy intentando con la comida suplir otra necesidad. Suplir trastornos, como bien dices, de ansiedad. Y ahí caeríamos en algo que es bien importante y que va ligado mucho a este tema invernal, la alimentación y todo, que es el trastorno afectivo estacional, conocido como TAE, donde vienen esos periodos de ansiedad y depresión. ¿Qué pasa en el trastorno afectivo estacional? Es algo de esta época invernal. Esta época invernal, como su nombre lo dice, va y viene con las estaciones. Es un tipo de depresión. No quiere decir que la depresión solo exista en la época invernal, sino este padecimiento específicamente es de la época invernal. ¿Y por qué es de esta época invernal? Si te fijas, los días son más cortos, o la luz más bien es más corta, oscurece muy temprano y nuestro cuerpo necesita luz. Luz para generar ciertas sustancias químicas que hay en el cerebro. ¿Por qué? ¿Sabías, Maru, que si existe la hormona de la felicidad? Sí, debe ser. ¿Y la misma vitamina D? Ahí vamos. La hormona de la felicidad, dice, o las hormonas del bienestar. Nuestro cerebro ocurre algo bien importante en esta época invernal, que lo normal es que exista un equilibrio entre la oxitocina, serotonina, dopamina, y a veces decimos, estamos bien dopados, y estamos bien alegres, bien felices, bien dopados, ¿no? Entonces, a la serotonina se le ha dado como el químico, la hormona de la felicidad, conjuntamente con los... Pero también viene un compañerito por ahí, que es la melatonina. Y la melatonina es la que nos hace ese químico en nuestro cerebro que empecemos a bostezar, a que nos dé sueño. Y pues tan es así que hay medicamentos precisamente con melatonina que suplen muchas veces algunos medicamentos como benzodiazepinas, que no debemos darlas más que en casos muy necesarios, pero hace para equilibrar eso y que yo pueda dormir, y en el día la dopamina y la serotonina. Pero ¿qué pasa en la época invernal? Esto se desequilibra en mi cerebro, y no porque yo quiera, porque así sucede. Hay menos luz, menos sol, y entonces empieza a haber ese trastorno de la depresión estacional o trastorno afectivo estacional. ¿Qué tenemos que hacer? Por la alimentación. Vean cómo va muy ligado a la alimentación. Súper. Entonces, aquí la alimentación es bien importante. Por ejemplo, alimentos que contienen triptofano, como el chocolate, los cereales, el huevo, la leche, esos nos hacen que precisamente ese triptofano, que nuestro organismo, porque esos son unos aminoácidos que mi cuerpo no puede estar metabolizando, no los puede generar, y necesita generarlos a través de ese aminoácido. Y los necesito para que haya ese equilibrio de mi complejo B, vitamina, y entonces eso hace que mis químicos, mis neuroreceptores del cerebro se equilibren. Cuando esa serotonina baja porque está el frío, porque está oscuro,
porque estoy cobijada, porque estoy en la casa, estoy encerrada. Cerraron las instalaciones donde yo acudía. ¿Qué sucede? Entonces entra la depresión estacional. Y entonces la alimentación es algo que me va a favorecer, la luz, la vitamina D, como bien decías. ¿Cómo se produce la vitamina D? Bueno, la vitamina D la produce mi cuerpo por la piel. ¿Pero qué necesita la piel para producirla? Luz, sol. Entonces, si no hay luz, no hay sol y es época invernal, no voy a tener vitamina D. Tengo que tener suplir esa vitamina D y entonces voy a estar deprimida. ¿Y cómo se va a ver la persona con un trastorno estacional? Pues va a estar triste, apagada, melancólica, pero a veces están hasta, dicen, es que está muy grosero o muy grosera. No es que esté grosero o grosera, es que nosotros, los que estamos a su alrededor, no llegamos a comprender lo que esa persona está en ese momento padeciendo por esos químicos y receptores que puede ser transitorio en su cerebro, ¿no? Así como puede estar apagada, que no quiere comer, que no quiere o que no se quiere levantar, también puede estar que quiere dormir todo el día o que tiene insomnio. Son cosas extremas, pero las dos funcionan, ¿no? O si la persona mayor no es su hábito, que nunca duerme o duerme demasiado o está apagada o no quiere comer, algo pasa, no es así nada más. Sí, hay que estar muy atentos, estar como muy perceptibles, ¿no? O sea, como saber exactamente qué está sucediendo con ellos, y muchas veces no nos damos ese tiempo como personas que acompañamos a nuestros adultos mayores o los mismos cuidadores. Muchas veces estamos en nuestras propias actividades que desconectamos esa parte y no estamos percibiendo exactamente lo que sucede con ellos, y entonces podemos entrar en algún conflicto de, pues es que no te pasa nada, pero es que esto es de esta manera. Y solo hay que estar un poquito más documentados, ¿no? Tal vez, pues obviamente este programa es justamente para eso, para orientar, para informar, para que la población tenga más herramientas y más formas de sobrellevar las características de una depresión estacional en los adultos mayores. Así es, así es. Y si de por sí ya tenía una depresión de otro tipo, bueno, imagínense en esta época. Entonces, sí estar alerta, yo como persona acompañante de una persona mayor, estar alerta de todo esto, pero la importancia aquí que tiene la buena alimentación, la dieta mediterránea, el ejercicio, algo importante, el ejercicio, aparte de la alimentación, el ejercicio, yo diría que son 3 puntos claves: la hidratación, el ejercicio y la alimentación adecuada en esta época invernal. Y algo bien importante que sería, ¿qué solución le vamos a dar a esto? Bueno, pues para esto, independientemente de que el hacer ejercicio, el reír a carcajadas, Maru. ¿Sabías que el reír a carcajadas, pero reír con la boca grande, abierta y ja, 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 eso nos genera también mucha serotonina? Wow. El tener recuerdos bonitos, recuerdos agradables. El hubiera no existe, el hubiera ya pasó, y todos tenemos o hemos tenido algún tipo de dificultad o problema. Siempre creemos que los nuestros son los peores. Sí. Entonces, realmente, el hoy, la vida está hoy, la vida sigue, y las personas mayores debemos decir por hoy. Entonces, el reír a carcajadas, el hacer ejercicio, y algo bien importante, la terapia de acompañamiento. La terapia de acompañamiento, esas emociones, es el acompañar de manera especial a las personas mayores en esta época de año, es la invitación que hacemos aquí como solución importante para evitar esos sentimientos de soledad y nostalgia. A lo mejor no estoy ni en la misma ciudad del familiar, pero yo les pregunto a los que están viendo, escuchando y que no son personas mayores, ¿cuándo tomé el teléfono para hablarle? ¿Ya lo tomé hoy? A ver, recuerden, pregunten, para hablar y saludar. ¿Y por qué me llamaste hoy? Nada más quería saber cómo estás, me acordé de ti. Claro. Quiero decirte que te quiero decirte que estoy pensando en ti. Entonces, ese acompañamiento no necesita estar pegado de la persona mayor. Pues hay acompañamiento a distancia, hay acompañamiento presencial. Entonces, ese manejo de emociones es sumamente importante. Entonces, sumado a la alimentación, sumado a los cuidados del
abrigarse, saberse desabrigar, la hidratación, la vacunación y el tener esa terapia de acompañamiento y la sana alimentación, el ejercicio, creo que serán una de las mejores soluciones para la época invernal en las personas mayores. Claro, y esto que mencionas de la terapia de conversación justo previo a la Navidad, incluso en estas épocas, es bien bonito porque a veces pensamos que nuestros adultos mayores tienen algunas ideas que ya no se usan o que ya no van a retroalimentar en nuestra acción del día a día, pero una vez que entramos a las conversaciones con ellos, creo que suman mucho en nuestra vida cotidiana, porque están llenos de experiencia, nos cuentan cosas muy valiosas, incluso de nuestros familiares, ¿no? Del árbol genealógico. Tienen tanto que aportarnos, pero muchas veces sucede esta desconexión total de que no sabemos cómo la están pasando, no sabemos qué están sintiendo, qué necesitan. ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera qué necesitan? ¿Cuántos adultos mayores están en esta época necesitados de alguna atención médica, de alguna especialidad? Sí. Y tienen a muchos familiares, pero no hay quien se tome un tiempo para acompañarlos. Y a veces también la importancia, como veíamos hace rato, ahí ese contacto físico. Si tengo la oportunidad, ¿qué sucede a veces en muchas reuniones y en jóvenes? Ahorita está muy de moda que están todos y todos están con su teléfono. La tecnología es adecuada y es muy buena y es algo que nos ha abierto muchas puertas en muchos temas de la globalización y de muchas cosas. Pero cuando estamos, como bien lo comentas, Maru, tenemos esa oportunidad de estar y de compartir con una persona mayor que está con nosotros, mamá, papá, abuelo, ¿no saben la dicha que deben tener, deben pensar que tienen esos jóvenes, esos niños, en tener al abuelo o la abuela ahí o los padres? Hay muchos que quisieran tenerlo y ya no los tienen. Entonces, olvidémonos del celular, invitación en estas fiestas que se avecinan, en esta época invernal, tomar una canastita y en esa próxima reunión pasar a recoger a todos sus teléfonos celulares. Claro. Y tener una buena convivencia, de verdad, una compañía, ¿sí? Un acercamiento de convivencia con nuestras personas mayores, ¿no? Y bueno, y cuidarme para poder cuidar, ¿no? Claro, esta parte que mencionaste justo hace unos instantes, el visualizar que yo soy el responsable o tengo a mi cargo a este adulto mayor que puede ser mi mamá, puede ser mi papá, incluso hay quienes tienen a sus abuelos en casa, pues cómo debo estar yo, ¿no? Vigilar muy bien mi salud, estar muy atento para que de esta manera responsable pues sí, pueda darle este acompañamiento seguro de la mejor forma. ¿Cuántas veces también desafortunadamente estamos como en el hoy y bueno, iba la vida y tal, y tenemos incluso algunos excesos a la mano, como puede ser el cigarro, ¿no? Puede haber algunos elementos que aunque sabemos que pueden ser nocivos para nuestros adultos, y ahí estamos. Y si hay en casa una persona o con un problema pulmonar y todavía estoy fumando ahí, porque seguramente me va a decir, puedo fumar, y seguramente me va a decir, no te preocupes, es tu casa, hijito, puedes hacer lo que quieras. Es mi responsabilidad el no hacerlo, ¿no? Y algo bien importante, en estas épocas de oscuridad natural, de poca luz, porque bueno, así es esto, también los foquitos navideños y los arbolitos y todo, pues nos generan esa luz a medias que se ve muy agradable, pero hay que recordar que eso también no favorece una terapia de luz, y sí favorece lo que estamos hablando, la depresión estacional, que es el trastorno afectivo estacional. Por eso muchas personas mayores dicen, no me gusta la Navidad. ¿Has escuchado que mucha gente dice, no me gusta la Navidad? Me pone triste. Me pone triste la Navidad, me pone nostálgica la Navidad. No quiero que llegue la Navidad, o voy y me acuesto, ustedes cenen, ustedes vean y yo me acuesto.
es porque realmente está sufriendo un problema de neuroquímicos en su cerebro, esa persona mayor, y por eso tiene esa tristeza. Entonces, vamos a poner luz amplia, eso se llama luminoterapia, terapia de luz. Entonces, y a todas las personas mayores en esta época invernal, sí se les sugiere la ingesta extra de vitamina D en esta época invernal, precisamente para ayudar un poquito a que mi organismo, que no está recibiendo la luz del sol, pues tenga esa vitamina D. Mi piel pueda generar vitamina D. Entonces, sí se les sugiere. General, ¿qué les sugerimos? Bueno, pues hidratarse, cubrirse con la terapia de luz, la terapia de acompañamiento, que para mí las dos serían la solución, la terapia de acompañamiento. Con la terapia de acompañamiento tendríamos nosotros una alimentación adecuada, poner en consideración a estas personas mayores qué quiere, cómo lo quiere, qué siente y, bueno, tener unas felices fiestas. Qué valioso, qué bonito lo has dicho, Rita. Me parece que has compartido justamente toda esta información muy dosificada. Nos ha quedado claro en la mayoría de los conceptos, y también recordarle al público que como acompañante, como cuidador, si no tengo las herramientas, pues puedo acudir por supuesto, con nuestro geriatra de cabecera y preguntarle, a ver, está sucediendo esto, de qué manera puedo llevarlo, cómo puedo atender a mi adulto. Creo que eso también es importante. Eso es bien importante. Y nosotros estamos en la Quinta de las Rosas, el Instituto de las Personas Adultas Mayores. Tenemos hay una área de reeducación funcional donde manejamos todo este tipo de situaciones. Es un servicio gratuito, hacemos la invitación que acudan, siempre estamos en la mejor disposición a través del INAPAM, pues de darles ese apoyo, esa mano, que se vale pedir ayuda, se vale decir, estoy bien, estoy por el camino correcto, ¿qué necesito? Se vale pedir ayuda. Entonces, bueno, estamos de lunes a viernes, con mucho gusto, Maru. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos en la emisión de Soluciones, y esperemos que vuelvas pronto con más información que seguramente será de mucha utilidad para nuestro público, a disfrutar las fiestas y a hacer un buen acompañamiento para nuestros adultos mayores, que son un grupo importante a quienes les debemos. Y el que no se ha vacunado, que se vacune. Esa es la tarea también. Gracias, que se vacune. Hasta la próxima. Bye. Gracias.